Muy buenas tardes, queridos hermanos. Espero que se encuentren muy bien aquí desde mi humilde hogar, ya con un ambiente navideño, porque es lo que vivimos este mes a nivel mundial. Pues eh, quiero llegar hacia ustedes en esta tarde, noche y compartirles este pequeño mensaje que tenemos para hoy. Se llama Manejar la crítica efectivamente. ¿Qué hace usted, hermano, cuando es criticado? Cuando somos cuestionados. Eso lo vamos a encontrar solamente por nuestra posición de creyente, pues vamos a tener mucha fricción, principalmente con las personas que no entienden las cosas espirituales. En el capítulo 22 del libro de Mateo, que es donde vamos a estar escudriñando la palabra en este libro de Mateo, encontramos en el capítulo 22 y versículo 46, no se vayan, pero dice así el Señor: nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevía desde aquel día a preguntarle nada más. Pongamos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta tarde, Señor, por este momento que nos encontramos aquí para estudiar su palabra, mi Rey, para tratar de entenderla, para aprender, para nutrirnos, para alimentarnos, Señor, de su sabiduría. Permita que mis hermanos que están oyendo y bueno, y a mí que me toca dirigirme a ellos, tener las palabras adecuadas y correctas para que sea usted glorificado, Señor. Toda la honra y la gloria siempre será suya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, partiendo de este pasaje que ya leímos, el hábito de Jesús de manejar la crítica a su favor significa tomar la decisión de responder a la crítica con amor, con verdad y con humildad. Algunas veces sin una respuesta del todo visible, demostrando así el amor de Dios y permitiendo que sea Él quien nos defienda, que sea el Señor quien nos defienda. Frecuentemente Jesús fue blanco de críticas, hermanos. Sin embargo, siempre las manejó adecuadamente. La crítica, sin duda, debe haberle dolido, debe haberle incomodado, como a cualquiera de nosotros. Pero Él nunca permitió que esto lo desestabilizara, ni le impidiera hacer su tarea. Jesús fue criticado por los líderes religiosos. Lamentablemente, hermanos, la gente religiosa puede ser muy criticona. Eh, hay muchos que no entienden realmente para qué el Señor nos ha llamado, y hacen de eso una forma de envanecimiento. Muchas veces podemos creer que somos mejores que los demás y no es así. La Biblia dice totalmente lo opuesto. Entonces, aun cuando Jesús estaba en la cruz, estuvo sometido a la crítica. Los soldados se burlaban de él, lo criticaban, decían toda clase de cosas. Bueno, bájate tú de la cruz, el Dios que en ti confías, que te baje el de la cruz. Bueno, y multitudes de cosas que también podemos escuchar nosotros hacia nuestra persona. Las multitudes que lo observaban se burlaban de él. Incluso uno de los ladrones que moría a su lado también lo cuestionaba y lo criticaba. Hermano, cualquiera que intenta hacer grandes cosas, cosas maravillosas que solamente Dios puede hacer, quien hace grandes planes y da grandes pasos de fe y asume los desafíos de hacer algo, casi siempre va a ser criticado, y eso lo podemos ver en las escrituras con muchos líderes que Dios utilizó, fueron criticados, no se salvaron de la crítica. Los líderes religiosos tenían celos y se sentían amenazados por la popularidad de Jesús. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 12, versículo del 22 al 24. Mateo 12, del 22 al 24, la palabra de Dios nos dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú,
príncipe de los demonios. Miren, Jesús fue un hombre de verdad, un hombre en todo el sentido de la palabra. Sus milagros se debían al poder de Dios. Los líderes religiosos permitieron que sus celos se convirtieran en críticas. Desde ahí ya podemos ver la perspectiva de que si usted siente ese tipo de cosas, cuando otra persona está trabajando para el Señor, pues usted tiene un enfoque no adecuado a las cosas del Señor. Aquí los fariseos lo que sintieron fue celo. En vez de sentir un gozo, sentirse identificados con Él, pues lo que optaron fue por enojarse y criticarlo. Algunas veces la gente critica lo que no puede comprender, hermanos. Me hago un mea culpa a mí mismo también, mis queridos hermanos, porque también yo he caído en esas circunstancias. Podemos emitir un criterio, en mi trabajo me ha pasado, podemos emitir un criterio de una persona sin saber realmente qué ha sucedido, cuáles son los motivos que han motivado a esta persona a hacer tal cosa. Esto es un ejemplo y una lección para nosotros a no hacer lo mismo, hermano, porque definitivamente eso es algo que no le agrada a Dios. O sea, la gente que está celosa a menudo manifiesta sus celos por medio de la crítica, no tienen otra opción. Si no están satisfechos con lo que ven o lo que creen que es lo correcto, pues van a lanzar sus dardos. Así fue. Jesús fue criticado por su fe. Estamos en Mateo, vamos ahora al capítulo 26 de Mateo. El capítulo 26 de Mateo, desde los versículos 59 al 63. Versículos 59 al 63. ¿Ok? Versículo 26 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? Que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Esto antes que termine el versículo 63. Entonces, la fe de su padre y la creencia en la palabra de Dios, sabiendo que iba a morir, pero que resucitaría, al tercer día, hizo que los líderes religiosos lo criticaran, hermano. La confianza de Jesús en su Padre, en Dios, Él sabía lo que iba a pasar con Él y para qué había venido al mundo. Pero ellos los criticaban. A nosotros nos puede pasar como creyentes también, hermano. A mí me ha pasado cuando yo he explicado la eternidad y por qué yo voy a morir eternamente al lado de Dios. Y a la gente no le gusta eso. Tal vez nos miran a los creyentes, nos miran como que somos soberbios o que somos, que nos creemos mejores. Pero en realidad lo que nosotros decimos y creemos está basado en su palabra, en la palabra de Dios. Y por eso vamos a ser atacados. Entonces, muchas veces también seremos criticados en nuestro trabajo, en la escuela, en cualquier aspecto de nuestra vida, incluso de nuestra propia familia. Es más, son los primeros en cuestionarnos y atacarnos cuando nosotros recibimos y empezamos a caminar con Dios. Y durante este proceso y todo el tiempo vamos a recibir críticas y las más duras van a ser de nuestra propia familia. Nosotros no somos superiores a Jesús y vamos a tener todos estos contratiempos que Jesús también le sucedieron en su caminar de su ministerio público. Algunas ocasiones Jesús respondió a las críticas guardando silencio. Estamos en Mateo 26 y ahora avancemos al capítulo 27 de Mateo. Dice 27, versículo 11 y versículo 12, dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces, el silencio no significa que Jesús no sabía que las críticas que le estaban haciendo a él merecían una respuesta. Pero en algunas situaciones el silencio es la mejor respuesta a la crítica.
En otras ocasiones, incluso Jesús consideró el origen de las críticas, las ignoró. Miren, estamos ahí en capítulo 27, leímos hasta el 12, ahora leamos el 13 y el 14. Dice, Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Había mucha gente testificando en contra de Jesús, pero él no, simplemente no respondía. Entonces, algunas personas son permanentemente críticas y la única respuesta correcta es no responderle o ignorar sus críticas. Sin embargo, cuando Jesús lo creyó conveniente, Jesús respondió a las críticas y puso las cosas en orden. Miren, ahora estamos en Mateo 27, creo, retrocedamos al capítulo 22 de Mateo y leamos lo que el Señor nos dice ahí, 22 de Mateo, capítulo 22, del 15 al 22. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, dejándole se fueron y se fueron y no osaron preguntarle nada más. Entonces los fariseos pensaban que habían atrapado a Jesús en lo relacionado con el pago de los impuestos. Su respuesta lo silenció totalmente. Hay ocasiones en que necesitamos hablar firmemente, aportar datos y acallar un rumor. Permítame compartirle una historia aquí que encontré en uno de mis libros que me gusta leer. El título dice, esta pequeña historia, Callando un bocón. Dice, era un señor llamado Preceso Marcellos, un filipino que no terminó la escuela secundaria, conoció a Jesús como su salvador personal y llegó a ser un evangelista muy reconocido. Incluso llegó a tener un programa radial por muchos años. Este hermano le pidieron que oficiara el funeral de un pastor muy conocido en Filipinas. Entre los participantes estaba un conocido crítico del cristianismo. Mientras Preceso predicaba, el crítico se puso de pie y dijo, quisiera hacerle una pregunta. El predicador dijo, estoy en la mitad de mi mensaje. Permítame terminar y luego responderé su pregunta. Cuando Preceso terminó el sermón, le preguntó al hombre, bien, ¿cuál es su pregunta? Su Jesús dice que usted hará grandes obras como las que usted hizo. Como las que él hizo, perdón. ¿Qué grandes obras ha hecho usted?, le preguntó este señor a Preceso. Él respondió, bien, Jesús solo pudo predicar ante unos cuantos miles de personas, pero yo por medio de la radio lo he hecho, yo he tenido la oportunidad de predicar a millones de personas. El crítico dijo, bueno, no es eso lo que yo quiero decir. ¿Puede usted resucitar a los muertos como Jesús? Una pregunta arrogante. Si usted puede hacer grandes cosas, entonces levante a este hombre de la muerte. El predicador respondió, Jesús eligió a quienes quiso levantar de entre los muertos. Él no iba caminando por allí resucitando a todos. El crítico respondió, entonces, ¿a quién elige usted para resucitar de entre los muertos? El predicador dijo, bueno, lo elijo a usted. Por favor, suicídese y yo lo resucitaré. Si puedo hacerlo, entonces usted sabrá que estoy en lo correcto, pero si no lo logro, usted estará en lo correcto. Una manera muy jocosa de mostrar
y bueno, poner en su lugar a una persona que está cuestionando cuando una persona puede estar compartiendo la palabra. Hermanos, debemos tener una actitud piadosa, llena de humildad y despojarnos del orgullo, que la mayoría de veces es lo que nos hace flaquear y nos lleva al error. Por ejemplo, estar a la defensiva. Si alguien viene a decirte algo y tú quizás ya sabes que puede ser una crítica, tú puedes estar a la defensiva y estar pensando, no voy a permitir que me diga esto. Bueno, esto desde ahí ya comienza mal en usted. El enojo, el orgullo, usted realmente me incomoda, puede pensar esto. ¿Cómo se atreve a preguntarme eso? El resentimiento, eso no se lo perdono. Son cosas que sabemos decir nosotros. O pensar en venganza, eso no se va a quedar así. Hermanos, y vamos creando un ambiente donde los demás o le damos las armas al enemigo para que haga de esta situación una guerra. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Debemos formar el hábito de manejar la crítica efectivamente. Hermanos, si usted se atreve a hacer algo para Dios, a favor del bien, espere críticas. Siempre vamos a ser criticados, hermanos, por todo. Si usted hace dieta, le van a decir que está muy flaco. Si usted come mucho, le van a decir, uy, qué gordo está. Qué feo, qué lindo, qué espiritual, qué carnal. Siempre lo van a criticar por cualquier situación. Entonces usted debe esperar esas críticas. No se trata de que si llegarán o no, sino que van a llegar y cuando lleguen las críticas, vendrán a su paso. Y si usted que está enfocado en Dios, no se sorprenda cuando alguien dice algo o hace algo para que usted sepa que esa persona no está de acuerdo con su cristianismo, no está de acuerdo con su fe. Recuerde que la gente dice que los cristianos estamos locos y ellos no lo entienden. Entonces, consideremos el origen de la crítica, hermano. También tenemos que ver el origen de la crítica. Frente a algunas personas que usted se encontrará diciendo, y cuando usted ya la ve, va a ir pensando en su cabeza, ay, ahí viene de nuevo. Entonces, ya usted se prepara para recibir un posible piedrazo, como decimos nosotros. Son personas que solo viven criticando. Cuando esté frente a ellas, hermano, esté preparado, esté preparado. Cuando sea usted atacado, como dice por ahí un pensador también del cristianismo, cuando usted sea atacado por un dragón, pues no te vuelvas como ese dragón, sino sé lo opuesto a eso, sé diferente. Entonces, probablemente van a decirle algo crítico y negativo. En lugar de hacer eso, en lugar de hacer caso a lo que ellos dicen, olvide la crítica tomando en cuenta quién es el que se la está haciendo o quién se la hace. Debemos pensar con sabiduría, no con menosprecio, hermanos, porque eso no le agrada a Dios. Debemos callar si amerita callar humildemente para evitar el conflicto, hermanos. Mire, debemos asistir a la universidad de la crítica. Aprenda todo lo que pueda a través de la crítica. Preguntémonos, ¿hay algo de cierto en esto? No desechemos lo que nos están diciendo, pero evaluemos lo que nos están diciendo si hay algo de verdad. Si es así, pidamos perdón y hagamos lo correcto. Algunas críticas tienen algo de verdad, hermano, y pueden ayudarnos a mejorar. Debemos exprimir cada pedazo de esa información, del contenido de la crítica. No temamos pedir disculpas. Cuando la crítica es cierta, es mucho más fácil admitir sus errores que tratar de defenderse, hermanos. Y si las personas están hablando, si supuestamente están hablando mal de ti, pues entonces vivamos de una manera que no puedan creerlo o que el resto no crea lo que están diciendo de nosotros. Estamos hablando de testimonio. Permita que las personas terminen de hablar. Mire, no interrumpa. Esto muchas veces es difícil porque la primera reacción que tenemos nosotros cuando estamos siendo confrontados es defendernos. Entonces debemos escuchar todo lo que la persona dice. Deje que la persona hable, porque cuando más hable,
usted más puede aprender. Escuchar atentamente le dará la oportunidad de recibir una bendición por su manejo positivo de la crítica. Todos podemos mejorar, hermano. Puede ser que usted deba guardar silencio y deba agradecerle a la persona que lo critica. En algunas ocasiones, no decir nada puede ser su mejor opción. Sonría, no sea malicioso, para que con la persona que lo critica sea amable y gentil, agradezca y deje las cosas como están. Solicite a esa persona que ore por usted y que lo ayude, hermano. Sea genuino en esto. Dígale a la persona que ponga en su lista esta área de preocupación y que lo lleve diariamente al Señor en favor de usted, para que usted mejore. Solicite a esta persona que lo haga todo el tiempo, para que eso sea de bendición para usted. Si ha dañado su reputación, si cualquier comentario, cualquier cosa negativa hacia usted, recuerden, hermanos, que la crítica, la mayoría de personas que nos van a criticar no son cristianas. Y bueno, también van a ser personas cristianas, o sea, pero dependiendo de quién venga, va a haber el impacto más nocivo. Si ha dañado su reputación, si esta persona ha hecho un comentario o está dañando su reputación, comparta la verdad en amor. O sea, defiéndase en paz. Jesucristo dice que defendemos nuestros derechos en paz, pero no ataquemos a esa persona. O sea, separe la crítica del crítico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Con amor. Si su credibilidad está siendo dañada, vaya más allá de la crítica en amor. Confronte la crítica con la verdad y luego déjeselo todo en manos de Dios. Él es nuestro mejor abogado, hermanos. Él es el que al final pues siempre saca todo a relucir. Oremos por quien nos critican. Escriba sus nombres en una lista y ore por ellos todos los días. Es difícil mantener resentimiento hacia alguien a quien usted ha hecho motivo de sus oraciones. Mire, esa es una manera de proteger nosotros, de proteger nuestro corazón. Pida a Dios que bendiga a sus críticos y les provea la sabiduría para ver la verdad y aceptarla. Confíe en que si usted actúa correctamente, el tiempo y la verdad serán sus mejores aliados, hermano. Si usted hace lo correcto, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. La verdad es vindicada a través del tiempo. Deje que Dios lo defienda. Se sorprenderá al saber que quienes lo criticaban alguna vez descubrirán que al final lo que usted dijo o hizo fue lo correcto, en caso de que así sea. Haga algo bueno a favor de esos críticos, hermano. Es nuestra manera de mostrar el amor hacia tu prójimo. Esto lo ayudará a no guardar rencor. Exprese amabilidad hacia quien lo critica. Haga de eso una prioridad. Muestre a sus críticos el amor de Jesús de manera práctica. Es como debemos mostrar el amor de Dios. Y hermanos, esto es cuando recibimos críticas. De hecho, siempre las vamos a tener por nuestra condición espiritual y bueno, es donde más vamos a ser atacados. Debemos tener cuidado con el otro lado de la moneda también. Cuando nosotros somos los que emitimos una crítica, debemos tener cuidado de que esa crítica no sea destructiva. Miren, cuando nosotros somos los que emitimos la crítica, debemos tener ese cuidado. Hay una advertencia del Señor en su palabra. Miren lo que dice, estamos en Mateo, por favor, vamos al capítulo 7 de Mateo. Y Mateo 7, versículo 1 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, debemos considerar, hermanos, tener cuidado con esto. Miren las palabras del Señor aquí. Debemos tener cuidado porque si somos personas conscientes que tenemos aún grandes conflictos espirituales por resolver, no somos perfectos, hermano. No hay perfecto ni uno. El apóstol Pablo nos advierte: el que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces, si nosotros consideramos que no somos perfectos y aún así nos enfocamos
en diminutos errores que según ella o él o nosotros hemos visto en alguna persona, si nosotros no manejamos esto de una manera correcta, claro que se puede convertir en una crítica destructiva. Hermano, Dios no quiere esa actitud en el carácter del nuevo hombre que está formando en la justicia, en la santidad y en la verdad. Debemos evitar caer en ese pecado, tener mucho cuidado. Es un mandamiento y un mandamiento que tiene una advertencia severa. Dice el versículo 1, no juzguéis, pero también vemos, porque también vamos a ser evaluados por Dios. Mire lo que dice el versículo 2, porque por el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. Mire, es una advertencia. Si nosotros usamos mal la crítica hacia una persona, nosotros también vamos a recibir lo mismo de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado. El versículo 2 dice, el versículo siguiente dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, mira esta palabra del Señor dura, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, hermanos, esto es una advertencia que el Señor nos hace. El cristiano puede juzgar cosas basándose en lo espiritual, pero debemos tener la conducta correcta de no usar ese juicio creyéndonos dioses o creyéndonos Dios, perdón. No tenemos esa potestad, somos simples pecadores igual que otros. El Señor nos llama a la reflexión, a mirar primero nuestro andar antes que mirar la vida de alguien. Siempre tengamos esa actitud de reverencia y como dice Pablo, ciertamente el peor de los pecadores soy yo. Entonces esa es la actitud que nosotros debemos tener. Mis queridos hermanos, espero que este pequeño mensaje nos haga reflexionar un poquito y tengamos la actitud correcta. Yo sé que es muy difícil nuestra condición de todavía en esta carne, en este cuerpo que aún se resiste a hacer la voluntad de Dios. Podemos tener cosas negativas cuando enfrentamos críticas, pero si nosotros nos sometemos al Señor y su palabra, pues seguro Él nos dará la victoria en estas áreas. Hay que poner nuestro corazón y estudiar y ponerlo en práctica, a ser hacedores de lo que nos enseña Dios. Que tengan una bendita noche y bueno, déjenme orar. Hermanos, bendito Señor Todopoderoso, gracias te damos por este mensaje, Padre, que sea pues tu santa palabra reflejada en nuestras vidas, Señor, aprendida y puesta, Señor, en obediencia, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.